Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, aquí en su televisión regional, en Popular Televisión. Estamos con nuestro experto de cabecera, nuestro experto en mercados, don Aurelio Sastre. Un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues ha sido novedad por lo contradictorio de lo que ha ocurrido. Ustedes recordarán que hemos hablado en algunos de los últimos programas de la necesidad de abordar una nueva financiación autonómica en España. En la Comunidad de Andalucía, Valencia y otras, Castilla y León, etcétera, han exigido, y creo que lo hacían con razón, al gobierno de Mariano Rajoy la necesidad de una nueva financiación autonómica. Recordamos que la actualmente vigente fue elaborada en la época del gobierno de Rodríguez Zapatero. Pues bien, incluso el actual presidente, el señor Sánchez, hace 4 meses exigía a Mariano Rajoy que se pusiera manos a la obra en esta negociación. Parece que existía incluso un calendario de negociación próxima entre las comunidades autónomas y el Estado. Pero he aquí que esta semana en una entrevista don Pedro Sánchez dice que no tiene tiempo para ello el actual gobierno y nos encontramos en una situación que puede ser complicada de cara a los próximos meses y sobre todo peligrosa porque dice que va a tener acuerdos bilaterales, lo que puede levantar la sospecha de que se beneficie claramente a unas comunidades y se perjudique a otras. Esto ha ya llevado a la presidenta de Andalucía a elevar la protesta, también a la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, y es todo un paradigma de decir una cosa y hacer a las pocas horas, se puede decir, la contraria. Don Aurelio Sastre. Bueno, yo creo que en España se está dando una constante y es la falta de respeto al pueblo. Es decir, la gente cambia de opinión, están en la oposición, dicen una cosa y al día siguiente dicen exactamente la contraria, como si, no sé, como si fuéramos tontos, como si no tuviéramos memoria. Y entonces nos encontramos pues con declaraciones de este tipo. Se viene reivindicando con fuerza, porque además era lógico, el sistema ya no era el adecuado para los tiempos que corremos, de reforma de la financiación autonómica. Yo creo que era una reivindicación que además todos entendíamos perfectamente, se trataba de evitar el sectarismo que a veces se ha dado a la hora de financiar unas comunidades, según del color que sean, se las apoyaba más o menos, entonces se buscaba un sistema más objetivo, más racional, y en esto yo creo que estaban de acuerdo absolutamente todas las autonomías. Hombre, de pronto, y la oposición, usted escuchaba al actual presidente de gobierno Sánchez hablar de eso y decía que esto era irracional el sistema, que había que reformarlo y tal. Pero llegan al gobierno y ya donde dije digo Diego. Llegan y dicen que ya no es necesario o que no pueden. Y encuentra usted autonomías como aquí en Cantabria, donde ve 2 páginas de un periódico donde el consejero sale diciendo que no es el momento. Pero hombre, si hasta hace 2 días lo estaba usted reivindicando, ¿qué nos cuenta ahora? ¿Por qué no es el momento? ¿Existen intereses partidarios? ¿Existe sectarismo? Pues claro que existe. Y ese es el problema, el sectarismo, que no tienen absolutamente ningún respeto al ciudadano. Ya, pero esta cuestión, entrando en el tema económico, aunque a veces es difícil separarlo del político, es necesaria que las comunidades tengan responsabilidades fiscales para un control sobre el gasto, pero una suficiencia. El problema está que esa negociación debe de ser con luz y taquígrafos
y teniendo en cuenta, por ejemplo, una cosa que Cantabria siempre ha exigido, y creo que con razón, la dispersión geográfica, el envejecimiento de la población, el número de núcleos rurales, que en ese aspecto Castilla y León, Galicia, sobre todo Asturias y Cantabria, estaban de acuerdo en ese tipo de baremos, no tanto otras comunidades que tienen grandes municipios. Bueno, pero yo me pregunto si todo esto es tan necesario y si la intención del señor Sánchez era llegar para normalizar todo, si no se aborda este asunto, si no se aborda un asunto del que hablaba mucho, que era el de la reforma laboral, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que se va a abordar? Es la pregunta del millón. Pero volvamos al tema. ¿No ve usted que las comunidades puedan tener la fuerza suficiente para abrir esa negociación a pesar del Gobierno? Sí, deberían, claro. Si sigue la presión, el Gobierno no tendrá más remedio que abordarlo. Hombre, pero puede correr el riesgo, perdone, y que haya acuerdos bilaterales que sean muy perjudiciales. Claro, nosotros, por ejemplo, lo hemos venido diciendo, ¿no? Quizás una nueva negociación y en la línea, en la dirección que se pretendía hacer, quizás Cantabria no iba a ser de las más favorecidas, y eso es algo que había que corregir, es lo que usted dice, la dispersión, el envejecimiento de la población, el número de municipios, todo esto debe tenerse muy en cuenta y hay que hacer una reforma que permita sobrevivir a estas comunidades. Lo de una autonomía fiscal o participar en la recaudación, pues hombre, a mí eso siempre me da un poco de miedo, porque vamos a ver luego los límites, ¿no? Nosotros conocemos todos la voracidad recaudatoria que se da en todos los en gobiernos, en autonomías, y no tienen mucho pudor a la hora de aplicar o de poner impuestos. Ya estamos viendo aquí lo que nos está pasando pues con las transmisiones, con el impuesto de transmisiones patrimoniales, o lo que puede pasar con el tema de las sucesiones, todo esto, y siempre vemos que piden armonización, pero siempre por arriba. Nunca hablan de una armonización, pues como por ejemplo, dice, bueno, sucesiones, vamos a armonizarlo. En Madrid no se cobra impuesto de sucesiones prácticamente. Están huyendo claro, muchos cotizantes, digamos. Pero el de aquí que pide la armonización, lo que pide es que se haga por arriba, que Madrid lo suba también. O sea, no dicen en ningún caso, hombre, vamos a quitar el impuesto de sucesiones en Cantabria. No. Lo que hay que hacer es ponerlo lo más alto, ¿no? Entonces, yo veo que se tiene muy poco en cuenta los intereses de la ciudadanía, y se tiene en todo, se tiene en esto, y si luego lo comentamos, pues se tiene también en las formas de gobierno y las formas políticas en general, ¿no? La mentira es una forma gravísima de corrupción, y lo que me extraña es que los medios eso no lo destaquen, porque prometer una cosa y hacer la contraria, eso es una estafa, así de claro. Que lo hacen todos los partidos políticos, pues sí, pero unos más que otros. Mire, hay una cuestión importante. El otro día tuve la oportunidad de estar en una reunión, no vienen a caso los motivos de una serie de operaciones importantes inmobiliarias en Cataluña, y se nos informaba de la parálisis que se está produciendo por parte de fondos inversores en Cataluña, y el traslado de esas inversiones a Madrid y a la Comunidad Valenciana. Después, unido a esto, tenemos un dato. La llegada de capital extranjero se hunde un 62% a marzo en Cataluña. Es decir, se está hablando ahora menos de Cataluña cuando la situación es de una gravedad, ya no solo por el gobierno que hay, que por supuesto, pero eso no corresponde a este programa, sino por la situación económica espantosa que se puede vivir en cuestión de meses. No, en Cataluña yo creo que en este momento empieza a haber un cierto terror, ¿no?, a lo que se puede producir. Se ha multiplicado la salida de empresas, se ha multiplicado por 8 en estos últimos meses. Le puedo asegurar, operaciones prácticamente hechas, importantes, sí. Estamos hablando de operaciones de 6 millones de euros, 7 millones, se han echado atrás por parte de fondos de inversión. Claro, hay una percepción clara de que en este momento el catalanismo, esta especie de aberración política que se venía dando por un sector, está teniendo éxito. Y está teniendo éxito por la debilidad de los gobiernos y la falta de unión y las discrepancias entre las fuerzas políticas. Hemos visto la aplicación que se hizo del 155, que aquí siempre nos pareció
que era suave, que aquello no iba a conducir a ninguna parte, pero es que ahora ya no hay absolutamente nada. Se les está dando ya todo el dinero, ya no hay ningún control político. Usted ve la actuación de estos gobiernos cada día más agresivo. Gobiernos que además ahora parecen muy valientes, pero que yo no puedo olvidar cómo salieron corriendo en el momento que vieron que se les apretaban un poco las tuercas. El problema es la debilidad y la cobardía de los gobiernos. Ese es el problema que tenemos en España y que están dejando que estos pues campen por sus respetos. Sea Cataluña, ahora ya ve que en el estatuto en el País Vasco, PNV y Bildu ya también ponen la independencia con no todo el descaro del mundo. Entonces, y el gobierno ahí tan feliz. Yo creo que hay un entreguismo absoluto y que no se tiene en cuenta a la ciudadanía para nada. Y yo creo que sería el momento de que los españoles empecemos a reivindicar que queremos que se cuente con nosotros a la hora de tomar decisiones y a la hora de formar un gobierno y que no se haga por la puerta de atrás. Porque a mí me pareció, yo recuerdo cuando Sánchez, el PSOE, hay compromisarios a la hora de hacer elecciones y son los representantes de los militantes y deben ser respetados. Sánchez no lo admitió, dijo que un militante, un voto. Hombre, podía decir ahora lo mismo para España. ¿Qué es eso de 84 y contar con todos los enemigos de España para ser presidente? Bien, pero un español, un voto. No le quiero cortar. Quiero decir, sí le corto, córteme, pero le tengo que vaya al tema económico. Lo que quiero decir es que vaya al tema económico. Yo comprendo que hay cosas que a uno en estos momentos le pueden enfadar mucho, pero yo le pido que se ciña al programa económico. No lo tome a mal, ¿eh? Al contrario. No tomo mal. No, pero quería decir económico. Que las elecciones creo que eran necesarias. Sí, pero bueno, esta incertidumbre puede quitar algún crecimiento, algunas décimas, pero lo que es peor puede ralentizar. A partir de enero es muy importante lo que puede pasar. España tendrá que ir a pecho descubierto a los mercados, ya sin el escudo del Banco Central Europeo. Es decir, que lo que hagamos aquí, bien o mal, tendremos prima o castigo, nunca mejor dicho. La prima será cuando lo hagamos mejor, es decir, bajarán los tipos de interés en los que nos preste el dinero, o seguirán igual. Y el castigo será que tendremos que financiarnos más caros si aquí las cosas se revuelven o no se hacen bien. Yo creo que esto quedan meses, en enero va a pasar. España tiene que ir a los mercados prácticamente todas las semanas para financiarnos. Entonces, este es un dato muy importante. Hombre, es importantísimo. Ahora vamos a tener dificultades para financiarnos. ¿Usted cree? Además hay que pagar la deuda. Cuando lleguemos a enero. Claro, en enero ya desaparece totalmente el apoyo, el dinero que aportaba el Banco Central Europeo. Y vamos a ver cómo podemos financiarnos, porque hasta ahora no nos estábamos financiando con lo que España recauda por los distintos conceptos de impuestos o de seguridad social, estábamos pagando con deuda. Exacto. Emitiendo deuda. Si cada mes tenemos 15.000 millones de vencimientos, ¿cómo lo pagaba España? Pues solicitando nuevos créditos por ese mismo importe, porque además hay que pagar los intereses. Entonces nos estamos encontrando que ahora hay que seguir con esa amortización, pero sin recibir ese dinero que nos permitía hacerlo así. Y además estamos viendo que no aumenta la recaudación económica. Se está hablando de nuevos impuestos, pero todo lo que sea nuevos impuestos yo creo que suponen un freno para la economía, porque las inversiones se ralentizan, en fin. Así es que no me extraña que haya ciertos movimientos que requieren una base económica fuerte, que Sánchez pues los esté frenando, porque dice, vamos a ver con qué lo vamos a pagar. Hay un tema importante que es muy fundamental, que tengamos una buena climatología, que no la hemos tenido hasta ahora para el sector servicios, porque la demanda interna, me decía el otro día un empresario que mueve mensualmente mucho dinero, y es todo del sector del ocio, sí, pero en grandes cantidades, que llevaba 3 semanas, le doy mi palabra de honor que eso es así, con bajadas respecto al año anterior, claro, y que había consultado con otros compañeros del sector y que le pasaba lo mismo. A ver si es que hay miedos, a ver si esto es real o si es la climatología. ¿Qué piensa usted?
Bueno, yo creo que ahí confluye en distintos sectores. Cantabria, la climatología evidentemente influye mucho, pero luego también está habiendo, yo diría, un cierto adormecimiento del sector. Usted ve en que zonas turísticas importantes, los hosteleros, en fin, o los responsables de fomentar el turismo, llevan a efecto muchas acciones para mover ese turismo, para incentivarlo. Pues hacen paquetes turísticos, esto no es de que vienen y encuentran un buen hotel, ¿no?, sino que organizan el ocio de una manera integral. Y esto es algo que en Cantabria no se hace. Alguna vez lo han dicho, pero no se hace. Y yo diría que de las pocas regiones donde la incidencia turística y donde, lógicamente, el movimiento económico por turismo es muy importante, que eso se tiene abandonado. Aquí los responsables del turismo tienen que empezar a trabajar más y hacerlo pues en la línea que lo están haciendo los grandes, yo diría, sectores o las grandes regiones turísticas, económicas, hacer paquetes se está haciendo, lo que fomentar pasa es el turismo, que la potencia de económica nuestra no es tan grande para lo que pueda gastar, por ejemplo, Galicia o el País Vasco en turismo. Bueno, pero fíjese, es que ese es un problema. Usted ve a los sectores gallegos donde están permanentemente, se encuentra el sector agrícola, los productos, los ganaderos, las carnes de Galicia, los vinos de Galicia. Todo esto se encuentra que están haciendo campañas relacionadas, yo creo, de una gran incidencia, muy unidas y relacionadas además con otras regiones y fomentando la publicidad y haciendo intercambio. Aquí usted se encuentra que teniendo cosas extraordinarias no se están poniendo en valor. ¿Por qué no se habla? No, vamos, perdone, yo no quise entrar en debate. Yo creo que sí, lo que pasa es que nuestra fuerza es la que es. Es que somos muy pocos. No, Mire, pero yo bueno, creo que sí. Pero hay una región que tiene unas condiciones extraordinarias, de las mejores de Europa, sí, para venir. Usted ve, solamente si empezamos a fomentar aquí el turismo rural, el senderismo, todo esto, y bueno, pues ve que todo eso está abandonado. Pero la gastronomía también, tenemos una buena gastronomía, en fin. Bien, parece que vamos a entrar en la senda de las buenas noticias. No se ha cerrado, pero parece que puede haber un acuerdo entre empresarios, entre COE, CEPIME y los sindicatos a nivel de España sobre el acuerdo salarial. Bases, habla de en torno al 2%. ¿Qué le parece a usted? No, bien, yo creo que es razonable y además yo creo que ya son conscientes de que es necesario todavía hoy se están manteniendo salarios de periodos de crisis y hay empresas que pueden hacerlo, no todas, hay empresas que lo están pasando muy mal y que están sobreviviendo de mala manera, pero la gran empresa sí que puede. La gran empresa, incluso durante la crisis, no le ha ido mal, han mantenido precios, han mantenido beneficios, pero también han sabido aprovechar, llevar a su terreno esa situación emocional relacionada con la crisis y mantienen aún salarios de crisis en muchos casos. Y hay que aumentar los salarios, aumentará el consumo, porque un país necesita consumo interno para salir adelante. La guerra comercial de Estados Unidos con Europa, con China, bueno, diría creo que con todo el mundo, con Canadá, la subida de aranceles ya ha tenido respuesta de Europa. Habrá que esperar 3 meses para conocer si se resienten las exportaciones. España se ha convertido en un país exportador nato. Por ejemplo, ahí tenemos el producto siderúrgico que entra en Estados Unidos, o entraba. Muy bien. No sé lo que va a pasar, pero hay expectativa. Hay quien dice que sí, que va a tener consecuencias, pero no van a ser tan graves como las que se piensan. Y hay quien dice que va a tener unas consecuencias muy graves. ¿Qué piensa usted? No, efectivamente, tenemos usted lo ha definido bien, ¿no? Lo ha citado, el producto siderúrgico, el automóvil, eso incide mucho. Las exportaciones de estos dos productos pues son los que industrialmente para nosotros tienen una importancia vital. Bueno, si Estados Unidos se mantiene en sus 13, sí que nos puede afectar. Pero yo confío en que esto es un poco reacciones momentáneas de un presidente un poco atípico, pero que yo creo que eso lo resuelvan, pero sí que nos pueden afectar las exportaciones. Leíamos una noticia, y no podremos extenderla más, pero venía
precisamente en esta jornada, en el rotativo cántabro, en el diario Montañés, en portada, que el grupo Fundinorte, que pertenece al grupo Vela, y el gobierno, pues van a ir a los tribunales, debe ser por las ayudas, etcétera. Recordamos que este grupo era un grupo que había pasado diferentes crisis, que entró esta empresa Vela, también con ayudas de gobierno, y parece que ya hay desacuerdos. Sería muy triste que esto siempre parece que estamos gafados en Cantabria. Cada vez que se pone en marcha un proyecto, bueno, no digo todos, pero algunos empiezan a salir problemas. Y yo no sé si es porque a veces lo que se trata es de hacer un parche para seguir tirando, o porque no se hacen bien las cosas. En fin, lo desconozco en próximos programas, porque no debemos hablar sin conocer a fondo, ¿no?, las circunstancias. Y vamos con una noticia muy positiva, muy positiva. Recordarán ustedes el inicio, allá en el mes de mayo, de la línea de ferry Santander-Corcos-Santander, con 2 escalas semanales. Pues no está siendo una sorpresa, sino una agradable sorpresa, que está teniendo una aceptación magnífica, magnífica, y yo creo que para eso nos tenemos que alegrar todos de las buenas noticias, lo mismo que hablar también del aeropuerto, que es, ahí la Consejería está haciendo un trabajo extraordinario, no nos duele prenda, cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo. Y en el tema del ferry, pues es una unión de todos, es una unión de la naviera que ha apostado, de la presidencia del puerto, del gobierno, del ayuntamiento, en su día del Ministerio de Fomento, que también, y de todos, porque los éxitos pues tenemos que compartirlos todos. Don Aurelio. Eso indudablemente ha sido un éxito y producto, consecuencia de una buena gestión, ¿no? Sí, en el tema ahora de llegada de viajeros, tanto a través de esto, del ferry y demás, como el aeropuerto se van a superar ampliamente el millón. Un éxito extraordinario, ¿no? Y eso es muy bueno, viene gente aquí. Lo que hace falta es pernoctaciones también, y más pernoctaciones. Yo preguntaba en un hotel del Sardinero el otro día, en una recepción, desde mi parador, decir, ¿se nota ya la presencia del ferry con Irlanda? Pues sí, vienen muchos irlandeses, se empieza a notar, todavía están empezando, dice, y me decía, un hotel magnífico, y me decía, y además con un alto poder de gasto. Sí, esto es cierto, ¿no? Lo que pasa es que hasta ahora estos movimientos que se están dando, sobre todo yo creo que se da al principio, cuando se inician estas vías, es que vienen todos como muy dirigidos, o sea, vienen grupos que marchan directamente, unos salen para Bilbao, otros salen también, bueno, si van aquí a la provincia, pues eso es bueno, ¿no? Pero usted no ve... Y van muchísimos a ese orgullo de España, que es la red de paradores. Eso es. Usted se va al parador de Segovia, que si ustedes tienen la oportunidad un día se lo recomiendo. Hombre, el de Santillana le tenemos aquí, o el de Limpias, que son preciosos, pero me estoy refiriendo a cosas de fuera. Cualquier parador nacional es una maravilla, pero yo, por ejemplo, a mí el de Segovia me parece una preciosidad. Por el sitio donde está, ¿no? Lo que se ve, toda la imagen de esa tranquilidad. Pues usted encuentra clientes de Brittany Ferries, que han entrado a través de nuestro es así. Entonces, lo que sí hay una cosa que se da aquí, cuando llegan, dice, bueno, pues han llegado 3.000 personas, y pregunta usted a los sitios, bueno, ¿lo notáis? Y dice, nada, no vemos absolutamente nada, no se ven grupos. O sea, por ejemplo, la hostelería de Santander no percibe todavía pero mucho, sí los hoteles, mucho esto, y sobre todo de cierto nivel, hoteles, eso sí tiene. Eso es. Y quizás lo que no lo tenga es el consumo luego de calles, de restaurantes, eso sí que no. Pero, por ejemplo, yo digo, los hoteles del Sardinero, hoteles del centro, sobre todo de cierta categoría, de 3 estrellas hacia arriba, tienen una alta tasa de ocupación con los ferries, con el Reino Unido y con Irlanda, don Aurelio. Eso sí lo acusan, y además el hecho de que venga gente, pues quiere decir que más tarde o más temprano eso se empezará a acusar, ¿no? Así es que yo creo que, muy bien, en ese sector muy bien. Y ahora lo que sí se sigue, ahora cuando usted me hablaba de la economía española, de la subida de esto, hay que seguir trabajando muy intensamente sobre fomentar por la investigación y seguir, porque hace falta, y la industrialización, hace falta industrializar la economía. Usted ve las autonomías ahora, como Cantabria, ve la prensa y es que no hay ni un solo elemento que diga que puede mejorar nuestra economía. Bueno, no encuentra nuevas, sí, hay elementos, pero empresas. No se destacan. Yo soy positivista. Mire, vivimos en un negativismo muy grande. Es decir, las noticias positivas
no se destacan. Yo creo que hay cosas que hay que destacar, que son negativas. Este tema de la financiación, que no hay por dónde cogerlo, es decir, ya mentir es un grado de corrupción, ¿no? Que no se está diciendo, por cierto, por los medios. Pero yo digo que hay muchas cosas buenas en España y en Cantabria que también hay que decirlas, don Aurelio. Pero también hay que activarlo, don Gervasio. Aquí tenemos que activar en Cantabria las cosas. Y ahora hay, por ejemplo, unas posibilidades grandes de actuación en el sector minero. Pues eso deberían estar los políticos responsables de ello trabajando de manera que no se quejen, como vienen haciendo ya aquellos que han hecho inversiones iniciales y quieren seguir haciéndolas, que eso está absolutamente dormido. Ayer salía el sector eólico, pues claro, eso, las nuevas energías, pues dicen que Cantabria está perdiendo el tren porque los trámites son muy lentos y eso requiere inversiones rápidas porque las leyes cambian con rapidez y resulta que lo que hacen hoy y los proyectos de hoy, cuando los autorizan, ya están obsoletos, tienen que hacer los nuevos, corren el riesgo de perder esas enormes fianzas que han puesto. Y no ve usted preocupación en los políticos por ponerlo en marcha. Mire, la administración tiene que ser mucho más ágil que lo que es. Todo aquel que quiera poner un negocio, que quiera activar la economía, hay que facilitárselo. Y eso es obligación de los administradores. No enlentecer todo ese proceso, sino es que lo ralentizan todo. Entonces, tienen que ser mucho más activos que lo que son. Y yo creo que eso también depende del ciudadano, que les presione un poco y les meta un poquitín de prisa en hacerlo, ¿no? Dejamos para el último tema, pero debiera de ser un tema monográfico, ¿no? El tema de el envejecimiento de la población, que Cantabria está con Asturias muy interesante. En el tema. Es decir, sería, yo creo que España, como problema de España, junto con el de Cataluña, y las pensiones son los tres grandes problemas. Pero ningún partido, y digo ninguno, le oigo hablar con un proyecto para aumento de la natalidad, protección de la familia, etcétera. Este problema, que es gravísimo, que puede llevar a las autonomías, al estado del bienestar, a una situación crítica en 10 años, totalmente. No les estoy mintiendo. Cantabria, en 10, 12 años, si no se aumenta el índice de nacimiento, tendrá problemas gravísimos de financiación, para tal y como la conocemos ahora, en un estado de bienestar, yo creo que bueno. Y el resto de España igual, pero yo digo algunas regiones, por ejemplo Andalucía, tiene unos índices mayores de nacimiento, ¿no? Sí, claro, incluso Madrid, etcétera. Sí. El problema es de toda España, pero sí es verdad que en Galicia, en Asturias y en Cantabria, el problema es gravísimo. Y ningún partido, aquí están todos empate a cero, tiene una idea para ponerlo encima de la mesa en el debate. Aquí estamos en el debate nacional de temas que no son de fondo, porque realmente el problema es que el nivel político es muy bajo, pero bueno, esa es otra cuestión. Y este asunto es de una gravedad tremenda y sería necesario un pacto para aumentar la natalidad también. Es que es básico, o sea, esto que usted está diciendo, el origen de prácticamente todos los males que hoy se pueden tener en las regiones es él ligado a la economía. Mire, se han perdido en los últimos 12 años, se han perdido 32.000 trabajadores en Cantabria. 32.000 trabajadores menos. Claro, esto coincide, estas cifras son con la gente. Salen diariamente 10 jóvenes, 10 trabajadores salen cada día de Cantabria a trabajar fuera de aquí. Somos ya la primera, la segunda región, junto con Asturias, que más emigración de este tipo se produce. Y es porque aquí ya no hay ninguna oportunidad para los jóvenes. Hoy un joven acaba la universidad y si no es una profesión, una carrera que sea medicina o sea algo relacionado con la sanidad, aquí prácticamente no tiene ninguna oportunidad. Un porcentaje altísimo de todos los graduados que salen están trabajando en cosas totalmente ajenas a lo que han estudiado y además con salarios pues que no son propios de una persona que ha estado estudiando ahí pues un montón de años, ¿no? Por tanto, es lo primero que hay que corregir. Pero ¿cómo hay que hacerlo también? Pues creando trabajo, creando economía. Aquí sería importante. Y estando unidos. Además, bueno, por supuesto, y poniéndolo también en la agenda de los políticos. Sí. Porque aquí vemos que eso de la agenda, ahora están con la agenda 30, pero ¿no? ¿Dónde está la agenda 21? ¿Y dónde está se van cambiando de agenda, tirando la anterior sin haber cumplido ninguno de los proyectos. Y los medios tenemos mucha culpa. Sí. Y yo me incluyo, quiero decir, que no. Como decía el otro, que el que esté libre de pecado, que tire la última piedra, ¿no? Pero si los problemas de Cantabria son
los espigones de la Magdalena y el Metrotús, que cerremos el kiosco y nos vamos todos. Claro. Porque entonces es que vivimos aquí en el mejor de los mundos posibles. No, Y fíjese si supuesto. tenemos problemas. Y eso es culpa de los medios, nuestra, de los políticos y de la sociedad. Que llegue la Y, ministra y que esté de la sociedad, que tiene que decir, oiga, mire, lo importante, y los partidos políticos ponerse de acuerdo y no hacer política tal. Lo que pasa es que estamos en el cortoplacismo. No nos queda tiempo. Bueno, de esto hablaremos otro día. de Don acuerdo. Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes les deseo una buena semana. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.